Cuando hablamos de movilidad, de llevar a alguien, a una persona del punto A al punto B, pues no podemos pensar en otro lugar que el Estado de México, que es la entidad más poblada de nuestro país. Estamos hablando de 17 millones de personas. Y por ello hay un compromiso social enfocado justamente en generar condiciones de seguridad, de confort y calidad en el desplazamiento de los habitantes del Estado de México. Este es uno de los principales objetivos de la Secretaría de Movilidad del Estado de México y vamos a ver lo siguiente. Bueno, y para comenzar recibimos en este escenario a Luis Gilberto Limón Chávez. Su llegada a la Secretaría de Movilidad del Estado de México está respaldada por más de 20 años de experiencia en la función pública. Ha ocupado puestos estratégicos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, y en el gobierno del alguna vez llamado Distrito Federal. ¿Se acuerdan de aquel entonces? Bueno, su visión enfocada al servicio social lo ha llevado a ser miembro de organizaciones internacionales como SMB Netherlands Development Organization. Tiene un posgrado en la Universidad de Columbia y una preparación profesional en el ITAM. Esta tarde Luis Gilberto nos hablará justamente de la importancia de un buen diseño en la infraestructura cuando pensamos en movilidad. Bienvenido, el escenario es tuyo. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muy agradecido con Grupo Imagen por esta invitación a compartir con ustedes algunas de las experiencias que hemos tenido en el Estado de México a lo largo de estos 5 años de administración. La movilidad dentro del quehacer humano es una que tiene implicaciones de eslabonamientos hacia adelante, no solo en el aspecto del intercambio de bienes y servicios, sino también subyace la imagen a veces que la sociedad tiene de sí misma. Quiero ser más explícito en este tema. A raíz de que la movilidad, por el impacto que tiene, ha sido decretada como un derecho humano, empieza una serie de cuestionamientos de cómo debemos diseñar las ciudades, cómo debemos atender algunos aspectos importantísimos que a veces en el pasado la infraestructura estaba conceptualizada como las grandes obras de autopistas, de aeropuertos, pero también es el aspecto, lo que subyace detrás es cómo nos conceptualizamos en cuanto, por ejemplo, a los grupos vulnerables, cuál es nuestra relación con nuestro medio ambiente, cómo debemos llevar las actividades económicas. Es así que en la administración de Alfredo del Mazo nos fijamos 3 objetivos básicos. Primero, que la infraestructura fuera eficiente, y que en ese contexto terminara las grandes conexiones que había en el Estado. Como ustedes saben, el Estado de México tiene muchísimas autopistas, pero había que cerrar circuitos para que fuera eficiente. También la Agenda 2030 en temas de sustentabilidad y un aspecto importantísimo, la seguridad. También estábamos en la movilidad, esencialmente es un aspecto territorial. Y en el Estado de México, a pesar de que tenemos 22,000 kilómetros cuadrados, conviven 3 realidades que podemos decir que son distintas. Primero, aquel Estado de México rural, aquel Estado de México que de los 125 municipios que están dispersos por todo el Estado. Tenemos el Estado de México de las 2 grandes valles, el Valle de México, que compartimos con nuestros hermanos de entidad, que es la Ciudad de México, y con el Valle de Toluca, que ronda entre la 6ª y la 7ª concentración urbana, y cuya realidad es un tanto distinta a la realidad que viven los mexiquenses que viven en las zonas rurales. Y finalmente, ese Estado de México
que es el corazón logístico del país, por el que circula el 70% de las mercancías, el valor de las mercancías que se trasladan por tierra, aquel Estado de México donde se concentran hoy 2 aeropuertos, el de Toluca y el de Santa Lucía. Entonces, enfrentamos realidades muy diversas y que todas son igual de importantes y que no podemos dejar detrás también hay que atender a estos ciudadanos que viven en las zonas rurales, esos ciudadanos que viven en el Valle de México que dependen de buenos sistemas de movilidad para poder llegar a sus hogares y que dependen de esa coordinación que debemos de tener necesariamente con la Ciudad de México para dar dignidad en el transporte. Es así, primero hablaré del aspecto rural. El Estado de México es, fuera de Tlaxcala, es el estado con la mayor concentración de caminos. Caminos que se han construido a lo largo de los últimos 40 años. Hoy el Estado de México cuenta con 16,000 kilómetros de vialidades, 4,300 que dependen directamente del Estado de México y el resto entre la Federación y los municipios. Esta infraestructura que fue construida hace 30 años, donde las técnicas constructivas a veces no contemplaban lo que nos está sucediendo en términos de las precipitaciones pluviales, de temblores, y que la restricción presupuestal llevó a que, desafortunadamente, los montos de inversión por estándares internacionales que debe de tener la conservación de estos caminos, hizo que representara un gran reto el mantener en buenas condiciones estos caminos. Naturalmente nos lleva a diseñar esquemas novedosos en términos técnicos y financieros. Cuando tuvimos oportunidad de trabajar hoy con el que en ese momento era el director general de Banobras, hoy el gobernador del Estado de México, en Banobras empezó un esquema de conservación de caminos que quienes saben de obra pública saben me van a entender perfecto. Cuando uno hace obra pública y de conservación de caminos, lo que hace el contratante es, hace un catálogo de conceptos, entrega un proyecto y se le entrega a un contratista para que ese contratista lo ejecute conforme al programa. Desafortunadamente, a veces los incentivos no están alineados entre el contratista va a tratar, pues obviamente, de cambiar el proyecto, de tener precios extraordinarios, cuando lo clásico que se entrega el proyecto y una garantía de 1 año y al año 3 días el camino ya no se encuentra en las condiciones que uno quisiese. Es lo que diseñamos, por ejemplo, para la zona sur del Estado de México, donde se concentran los mayores índices de pobreza y es donde el gobernador ha enfocado mucho los pocos recursos que tenemos es atender los lugares donde los índices de marginación son más altos. Entonces, diseñamos un esquema por estándares de desempeño. Ya no es la contratación de volúmenes de recuperación de costos, sino lo que hicimos es contratar estándares por servicio. En esta zona sur del Estado de México se concentra, como les decía, los mayores índices de marginación. A veces es la diferencia entre que un productor pueda sacar su cosecha o de que las niñas y los niños puedan atender a mejores condiciones de salud y educación en los grandes centros, las cabeceras municipales. Entonces, este esquema, lo que hicimos es, atendimos 1,630 kilómetros, está en marcha, esperamos terminarlos en el próximo semestre, donde destinamos más de 4,300 millones de pesos a la rehabilitación. Pero aquí el esquema es un esquema de incentivos, donde yo no contrato recuperación de costos, lo que se contrata son estándares de calidad. Así, el primer semestre del 2023 estarán rehabilitados todos los caminos de la zona sur que dependen de la jurisdicción estatal. Con esto, aparte de esta rehabilitación durante un periodo largo de tiempo, se van a mantener esos estándares y de eso va a depender
que el inversionista recupere su inversión. Es decir, el Estado de México le estamos apostando a esquemas novedosos, esquemas que ya probamos anteriormente en Banobras, están probando en la SCT y que hoy permiten que los caminos que se atienden bajo este esquema sean los que tengan los mejores índices de calidad. Adicionalmente, el Estado de México, a lo largo de estos 5 años, hemos invertido más de 9,000 millones de pesos en otra serie de obras de caminos libres, alrededor de 520 obras, a pesar de la astringencia presupuestal que enfrentamos, y que han permitido, por ejemplo, también no solo atender la zona sur del estado, que está este proceso en marcha, sino adicionalmente, por ejemplo, problemática, no sé si alguien vive en Metepec o que viva en la ciudad de Toluca, nos ha permitido quitar los congestionamientos clásicos que han existido a lo largo de los últimos años en el Valle de Toluca. Después, pues, quiero hablar un poquito de lo que ha sucedido en términos de transporte público. Si a mí me preguntasen, de transporte público masivo, si a mí me preguntasen cuál es la chamba que más me gusta dentro de la Secretaría de Movilidad, es precisamente el tema del sistema de transporte público masivo. En esta administración le queremos dar un enfoque metropolitano. Un enfoque metropolitano que nos ha permitido por primera vez, o sea, al rato viene la jefa de gobierno, que los sistemas de transporte masivo del Estado de México penetren de manera profunda en la Ciudad de México, con una altura de miras y con una comunicación que no existía antes entre la Ciudad de México y el Estado de México. Este sistema, el Mexibus 4, ya entra a Indios Verdes y posteriormente vamos a entrar hasta La Raza, porque lo que quieren los mexiquenses es llegar a la Ciudad de México. Adicionalmente, pues es muy famoso el tema de los teleféricos. El Estado de México fue pionero en el tema y hoy estamos muy prontos a inaugurar otro sistema teleférico que corre desde Catepec hasta Indios Verdes. Este sistema de transporte pues atiende y le da dignidad a las zonas más pobres, más marginadas de las zonas de Catepec, donde no pueden llegar otros sistemas de transporte como el metro, o ni siquiera pueden llegar combis o camiones, porque no hay la infraestructura. Esa gente que a veces está olvidada en las laderas de los cerros cuando vamos circulando en nuestros autos, en las autopistas, este medio de transporte les da dignidad y va a permitir que se haga de una manera segura. Gracias a Dios, en el teleférico del Estado de México no se ha presentado un solo incidente delictivo. Y este teleférico que vamos a complementar va a llegar también a conectarse con el que ya construyó la ciudad y que va a llegar a Indios Verdes. Adicionalmente, el sistema de transporte masivo que tiene el Estado de México ha permitido que en tiempo récord construyamos una prolongación hacia el sistema del AIFA. El Estado de México apoyó al gobierno federal en la construcción, en el desdoblamiento de la primera línea de Mexibus que penetra directamente al AIFA y que la gente con 18 pesos pueda llegar hasta el aeropuerto Felipe Ángeles y que permite que estos trabajadores tengan un medio digno y económico para llegar hasta el aeropuerto Felipe Ángeles. Finalmente, con el poco tiempo que nos queda, me gustaría hablarles también de la potencia económica que tiene el Estado de México. Hemos impulsado el sistema de autopistas con una inversión que ronda ya de proyectos que están o terminados en marcha por 95,000 millones de pesos. Eso habla de la confianza que tienen los inversionistas en el Estado de México y que al vendaval de inversiones que ha estado llegando en esta administración. En particular quisiera mencionarles, por ejemplo, el Toluca-Naucalpan, que es una autopista que se inauguró recientemente y que permite que la comunicación entre la zona norte del Valle de México y el aeropuerto de Toluca y la ciudad se haga tan solo en 19 minutos, ahorrando cerca de 30 minutos. Tiene el puente más alto del Estado de México, los túneles más largos y adicionalmente, como ustedes saben, el tema
trabajamos muy de la mano con el gobierno federal para garantizar la accesibilidad del aeropuerto Felipe Ángeles. Y eso ha llevado a que en tiempo récord también construyésemos uno de los distribuidores más grandes de México, más de 8 kilómetros, que permite que desde cualquier zona del país se pueda acceder al aeropuerto Felipe Ángeles. Inclusive, ustedes saben, los que conocen de cuestiones de aeronáutica, que el nodo que se toma para la Ciudad de México es la Torre de Petróleos. De la Torre de Petróleos, gracias a este distribuidor al aeropuerto Felipe Ángeles, se hacen solo 43 minutos, lo cual estamos en muy buenos márgenes para darle competitividad al aeropuerto Felipe Ángeles. Adicionalmente, tenemos otras autopistas de gran calado, pues, o sea, no sé quiénes vayan a Malinalco, acabamos de inaugurar una vía rápida a Malinalco y algunas otras, muchas inversiones que están en marcha. Quisiera seguir, si hay oportunidad después de hablar del transporte público, de la logística, de todo lo que rodea la movilidad. El mensaje es, estamos orgullosos de nuestro trabajo porque crea crecimiento económico y le da dignidad a las personas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Un aplauso para él. Gracias por tu diálogo. Te lo agradezco mucho.